¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? El día de hoy vamos a desarrollar un tema sumamente importante para la historia del Perú y específicamente para la historia virreinal de nuestro país. Vamos a hablar el día de hoy de la organización política colonial, es decir, vamos a hablar de las autoridades que administraban nuestro territorio ya en la época colonial. Recordemos que el virreinato duró desde el año 1535, cuando se fundó Lima, y luego 1542, cuando se funda el virreinato del Perú propiamente dicho, hasta el año 1824, cuando Simón Bolívar y Antonio José de Sucre vencen al virrey José de la Serna en la batalla de Ayacucho. Un aproximado de casi 300 años de coloniaje vivió el Perú. Y en este caso vamos a hablar de las autoridades que administraban este territorio. Como vemos en esta primera imagen, tenemos ahí, chicos, una pintura sobre las autoridades españolas, ¿no? Que ejercían acá sus funciones. Pero también había algunas autoridades indígenas que contribuían con la corona española, especialmente los curacas. Muy bien, chicos, comenzamos así nuestro tema y pasamos a la siguiente diapositiva. En primer lugar, vamos a precisar que el Virreinato del Perú fue creado en el año 1542 con real cédula de las nuevas leyes de Indias, que fueron dadas por el rey Carlos I de España o Carlos V de Alemania, que es el mismo, ¿no? Para ejercer una autoridad y dominio absoluto en las nuevas tierras. Esto debido a que había un peligro de las guerras entre conquistadores. ¿Se acuerdan? ¿No? Pizarro contra Almagro y las guerras posteriores que se desataron por las tierras. Muy bien, esto hizo peligrar, no de alguna manera la soberanía que tenía el rey de España sobre el territorio americano, ya que muchos de estos conquistadores querían independizarse y formar otra nación. Además, las nuevas leyes de Indias y la creación del Virreinato del Perú también buscó administrar la mano de obra de los indígenas, ¿no? Y obviamente administrar las tierras sobre todo. Muy bien, tenemos acá en este primer mapa, ¿no? El primer, digamos de alguna manera, el primer virreinato que tuvo América, ¿no? Del sur, y este es el virreinato del Perú, que abarcaba los países de Centroamérica, Costa Rica, perdón, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Era un territorio realmente amplio. Recuerden que conforme pasan los años se crean otros dos virreinatos. Al norte el virreinato de Nueva Granada y al sur el virreinato del Río de la Plata. Con esto el virreinato del Perú quedó mucho más pequeño. Bueno, ahora sí, pasamos a las autoridades, y estas autoridades son las que vamos a mencionar, ¿no? En este cuadro. Por ejemplo, tenemos autoridades que ejercían un cargo desde España. Por ejemplo, el rey, que era la máxima autoridad. Luego el Consejo de Indias, que se encargaba de elaborar las leyes para que sean aplicadas acá en América, en las colonias. Y la Casa de Contratación de Sevilla, que era una especie de aduanas que controlaba el ingreso y salida de mercancías y también de personas allá desde España. Las autoridades ubicadas en España: el rey, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla. Pero también había autoridades acá, autoridades en la misma América, en las colonias americanas. La primera gran autoridad era el virrey, que representaba al rey. Las audiencias, que estaban conformadas por oidores, ¿no? Los corregimientos, que estaban dirigidas por hombres que administraban la tierra, cobraban impuestos, llamados corregidores. Por eso, corregimientos. Pero debido al abuso que ejercían, fueron reemplazados por la creación de intendencias, que estaba a cargo de un intendente, que eran territorios mucho más grandes. Y debajo de esto se encontraban los cabildos, que eran una especie de municipalidades, cuya máxima autoridad era el alcalde o edil, que tenían las funciones de un municipio. Muy bien, tenemos autoridades en España y tenemos autoridades en América. Vamos a hablar primero de las autoridades en España y vamos a hablar primero del rey. Y tenemos como imagen justamente al rey Carlos I de España o Carlos V de Alemania. Recuerden que Alemania como tal no existía, pero era el Sacro Imperio Romano Germánico. Recuerden que el rey de España, Carlos I, era hijo de Juana la Loca, que a la vez era hija de los reyes católicos, y también Carlos era hijo de Felipe el Hermoso de Alemania. Muy bien, él heredó tanto los territorios de España y sus colonias americanas, como también los territorios del Sacro Imperio Romano Germánico. Muy bien, era el rey el máximo representante del poder en esta jerarquía, ¿no? La máxima autoridad. Ejercía un poder absoluto, total, supremo, sobre todo el reino de España y todas sus colonias. En el siglo XVI, las monarquías europeas en su mayoría ejercían un poder ilimitado. A esto se llamaba poder absoluto o monarquía absoluta, cuando el poder y voz del rey era respetada en su totalidad. Nadie podía contradecir al rey. Bueno, estos reyes absolutos concentraban todos los poderes y facultades de su gobierno en su persona.
todo eran ellos, el cual no daban cuenta de sus actos a ninguna persona o institución, sino solo a Dios, ya que creían que su poder, ¿no? Los reyes creían que su poder era ilimitado, justamente porque según ellos venía de un mandato divino, según ellos eran de sangre azul. Muy bien, ahora pasamos a las dinastías reales. ¿Cuántos reyes gobernaron España cuando el Perú fue colonia? Solamente vamos a nombrar los reyes, ¿no?, de España cuando el Perú fue colonia. Y cuando el Perú fue colonia, hubo en España dos dinastías reales o dos familias reales. La dinastía austriaca o de los Habsburgo, que comenzó con Carlos I de España o Carlos V, y luego la dinastía francesa o dinastía de los Borbones. Vamos con la dinastía austriaca o de los Habsburgo. Recuerden que los reyes católicos, los que dieron permiso a Colón, tuvieron una hija, Juana, que al final va a ser apodada la Loca. Ella se casó con Felipe el Hermoso, ¿no?, que era heredero de los tronos del Sacro Imperio Romano Germánico. El hijo de Juana y el hijo de Felipe, no, perdón, de Felipe el Hermoso, es Carlos I de España o Carlos V de Alemania. Él se convierte en el rey más poderoso de aquel momento en toda Europa, ¿no? Y él se casa con Isabel de Portugal y tiene un hijo, Felipe II. Tanto el padre, Carlos I, Carlos V y Felipe II son los que obtienen los mayores beneficios provenientes de América con las inmensas cantidades de oro y plata que vienen de Perú y de México sobre todo. Ellos obtuvieron de América las mayores cantidades de oro y plata y llevan a España a ser la primera potencia europea y la primera potencia mundial. Inmensas las cantidades de oro y plata que llegaban, ¿no?, cada semana, ¿no?, en la época colonial. Luego de él viene Felipe III, ¿no? Luego Felipe IV, que más se dedicó al sacerdocio, y luego Carlos II. Este Carlos II no dejó descendencia, se le apodó el hechizado, se casó 2 veces, no tuvo hijos, ¿no? Y por lo tanto, aprovechando de la crisis política y también económica que tenía España, es que tanto Inglaterra como Francia se van a aprovechar de esto y van a obligar a España a firmar el famoso Tratado de Utrecht de 1713. Por este Tratado de Utrecht, Francia obtiene un beneficio: colocar un familiar de la dinastía francesa o Borbón como rey de España. En este caso se escogió a Felipe de Anjou. Felipe de Anjou, primo de Luis XIV, el rey Sol de Francia, ya asume el trono de España con el nombre de Felipe V. Nos habíamos quedado en el Felipe IV. Felipe de Anjou asume como Felipe V y con él se inician las famosas reformas borbónicas, justamente para salvar a España del descalabro, ¿no?, de la caída, de la crisis. Ahora, el otro beneficio lo obtuvo Inglaterra y ese beneficio fue que España le otorgue a Inglaterra, ¿no?, un navío de permiso, es decir, que pueda llevar mercadería con un barco de 500 toneladas, ¿no?, hacia América libres de impuestos, ¿no? Ese era el beneficio que tenía Inglaterra. Sin embargo, no mandaba un barco, mandaba 2, 3, 4, 5, 10, 20 barcos en total al año, ¿no? Pero bueno, eso también lo vamos a hablar en un momento. Ahora, vamos a hablar de la dinastía francesa o de los Borbones. Estos Borbones se inician su dinastía con Felipe de Anjou, que asumió con el nombre de Felipe V. Con él se inician las reformas borbónicas. Luego gobierna Fernando VI y luego Carlos III. Carlos III es famoso porque él fue el que decretó el libre comercio en las colonias. Debido a que el navío de permiso y navío de registro ocasionaban más contrabando y era una situación más crítica, él ordenó simplemente el libre comercio, cobrando los impuestos en cada puerto. Luego viene el rey Carlos IV. Ya comienza la decadencia de España. Carlos IV, un hombre muy desentendido del gobierno, ¿no?, permite la invasión de Napoleón a España. Con él se produce la invasión napoleónica, ¿no? Luego viene su hijo Fernando VII, que reclamó ante Napoleón, pero también fue apresado, ¿no? Y durante su gobierno de Fernando VII se dio la independencia del Perú. Muy bien, chicos, hemos hablado de las dos dinastías y hemos hablado de ellos también cuando hemos hablado de la monarquía española. Y ahora vamos a ver los mapas, ¿no?, de la extensión de los territorios. Justamente cuando gobernaban los Habsburgo, ¿ya? Chicos, los españoles tenían todo ese territorio que se encuentra de rosado acá en Sudamérica, ¿no?, que viene a ser prácticamente casi todo Sudamérica. Y también tenían el territorio de Norteamérica y Centroamérica, que es el Virreinato de Nueva España. Lo de verde, el Virreinato de Nueva España, y esto es el Virreinato del Perú, ¿no? Muy bien. En cambio, chicos, ya con la dinastía de los Borbones esto cambia por completo. Miren el territorio
miren el territorio sur. El territorio sur, fíjense, está dividido, se crearon dos nuevos virreinatos. Lo que está de lila es el virreinato del Río de la Plata y lo que está de amarillo es el virreinato de Nueva Granada. Para crear estos dos virreinatos se le quita territorio al Perú, por eso que el Perú se va reduciendo poco a poco. Bueno, el virreinato de Nueva España se mantiene, pero luego ya cuando se independiza pierde territorios por la guerra con Estados Unidos. Muy bien, ahí vemos los mapas de la extensión de los territorios de acuerdo a las dinastías. Ahora vamos a hablar del Consejo de Indias. El Consejo de Indias no es otra cosa que un organismo creado por el rey Carlos I de España en el año 1524. Lo creó después de que Hernán Cortés haya conquistado México con el nombre de Real y Supremo Consejo de Indias, que tenía la función básicamente de administrar las colonias de ultramar, es decir, aquellas colonias que se encontraban mar adentro, no las islas del Caribe, no Centroamérica, Sudamérica. Muy bien. El Consejo de Indias era la máxima institución judicial en las colonias. Cuando había un problema acá en las colonias, simplemente se recurría a los primeros jueces, ¿no? En última instancia ya se recurría al Consejo de Indias, que ya se encontraba en España. Era la máxima institución judicial en las colonias, ¿no? Se encargaba de nombrar también a las autoridades virreinales. Eran ellos los que proponían a las autoridades la lista de virreyes, oidores, visitadores. Todos esos cargos eran escogidos allá en España y eran ratificados por el Consejo de Indias y luego por el rey de España. Esta institución también elaboraba las leyes mediante las reales cédulas y ordenanzas. Las leyes que iban a ser aplicadas acá en el Perú venían de allá justamente de España, que eran elaboradas por el Consejo de Indias. Tenemos en esta imagen justamente la recopilación de las leyes de los reinos de Indias, mandadas a imprimir y publicar por su majestad el rey Carlos II, nuestro señor. ¿Te das cuenta? Portada del primer tomo de la recopilación de las nuevas leyes de Indias. Esto actualmente se encuentra en el Archivo General de Indias allá en España y acá en el Perú también hay varias copias. Muy bien, ahora pasamos a la conformación del Consejo de Indias. Tenemos a un presidente, ¿no? del Consejo de Indias que se reunía todas las semanas con el rey para el trámite de las consultas. La consulta era la información que le daba el presidente del Consejo de Indias al rey de España de todo lo que sucedía acá en América, que era una información superficial, ¿no? Ahora, aparte del presidente, había 12 consejeros de Indias. Eran personas muy importantes, profesionales, letrados, muy hábiles, con gran erudición, es decir, conocedores de los temas, ¿no? La gran mayoría eran hombres con gran experiencia funcionaria en las Indias, ¿no? El primer presidente de este Consejo de Indias, ¿no? Quien iba todas las semanas al rey para hacerle la consulta, que era información de lo que sucedía en el virreinato, fue Juan García de Loaiza, primer presidente del Consejo de Indias. Muy bien, justamente este es el Palacio Uceda, ¿no? En Madrid, sede del Consejo de Indias. Y tenemos una foto justamente más antigua, como se encuentra con algunos árboles. Bueno, funciones del Consejo de Indias: preparaban las leyes para ser aplicadas acá en las colonias. Obviamente eran aprobadas primero por el rey. Proponía al monarca el nombramiento de autoridades. Por ejemplo, los reyes eran nombrados allá en España a sugerencia del Consejo de Indias y también del mismo rey de España. Se encargaba de la organización militar de los territorios, ¿no? Ellos mandaban directivas para la organización de la defensa militar ante la presencia de piratas y corsarios. Otra función: ejercía la jurisdicción suprema en los temas judiciales. Funcionaba como el tribunal de última instancia, algo así como el Tribunal Constitucional en el Perú, ¿no? Si una persona perdía un juicio, podía apelar 1, 2, 3 veces hasta llegar hasta el Consejo de Indias. Solamente llegaban obviamente las personas con mucho dinero. Justamente tenemos la imagen de la Real Cédula de Su Majestad a consulta, ¿no? Que era la información que le daba el presidente del Consejo de Indias al rey de España. Muy bien, otra función fue justamente, ya, acá la tenemos, a ver, el juicio de residencia, que no era otra cosa que hacer un juicio al terminar su mandato al virrey para ver las cosas positivas y negativas que había hecho. Si había casos de corrupción, lo denunciaban. Otro era el regio patronato, que era el derecho de la corona española de nombrar a las autoridades de la iglesia. O sea, el Consejo de Indias nombraba al arzobispo, obispo,
¿no? Que iban a ejercer su cargo acá en América, en Lima, Cusco, en el Virreinato de Nueva España también. Y otra función, se encargaban del manejo y fiscalización de los recursos que llegaban a las colonias. Muy bien, chicos, hemos terminado con las funciones del Consejo de Indias. Vamos a hacer una pausa para poder, digamos, ir con la segunda parte de nuestro tema. Muy bien, chicos, los espero.